Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ...2021... Año del amanecer. Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. El Señor les bendiga, hermanos amados, esta hermosa noche. Es una bendición nuevamente de parte del Señor poder estar con ustedes en sus casas por medio de estas plataformas que el Señor ha permitido que existan, ¿verdad? Y que sean en este momento de bendición para nosotros. Quiero suplicarle que ahí donde está en su casita, incline su rostro y que le pidamos juntos al Padre que nos hable, que nos ministre con su palabra para edificación de nuestra casa, de nuestra vida individualmente, pero también de nuestra casa en conjunto, ¿verdad? Esto es padres e hijos. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, te damos gracias esta hermosa noche, Señor. Bendecimos tu nombre, te adoramos, Señor, te exaltamos, te agradecemos, Señor, tu misericordia que hoy se ha renovado sobre nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, con nuestro corazón por la salud que nos das, porque se ha cumplido tu palabra, Señor, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque tú estás con nosotros. Nos has guardado hasta el día de hoy y así síguenos guardando, Señor, con tu manto poderoso. Guárdanos con tu ala protectora. Ahora, Señor, venimos delante de ti suplicándote, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo, que sea bienvenido tu Espíritu Santo, Padre glorioso, en este lugar y en las casas de mis hermanos, con la ciencia y la sabiduría, Señor, que viene de lo alto. Te pedimos que es todo pensamiento humano, Señor, todo argumento, Señor, en mi vida, toda amargura del corazón, todo lo que no es tuyo, Señor, sea quitado en este momento de mi vida para poder exteriorizar tu palabra y bendecir a tu pueblo. Pido, Señor, que lleves todo pensamiento altivo y todo espíritu contrario al tuyo a la obediencia de Cristo, y que tu palabra, Señor, haga lo que debe de hacer en cada uno de mis hermanos. A ti damos la gloria, el honor y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesús. Hemos estado platicando, hace 8 días terminamos ese tema glorioso acerca de cómo se edifica la casa, ¿verdad? Si querés quitamos el fondo musical. Y estuvimos platicando acerca de la edificación de la casa, acerca de que se edifica con sabiduría y con prudencia, con discernimiento. Espero que todo lo que aprendamos, hermano, lo pongamos por obra, ¿verdad? Esa es la intención de traer este discipulado. Como les repito, esto no es una prédica meramente, sino que son enseñanzas para que nosotros podamos aplicar y podamos crecer en nuestra casa, aunque las prédicas obviamente tendrían que traer algún tipo de enseñanza, ¿verdad? Muy bien, quisiera platicarle esta hermosa noche acerca de la autoridad en la casa. Quisiera tocar este tema porque hace algunos años platicamos un poquito acerca de ello, mas no nos adentramos tanto. Recuerdo que estábamos poniendo al día gente que se estaba incorporando al discipulado de matrimonio, entonces tuvimos que correr un poquito, pero creo que en esta oportunidad podemos hacerlo de una manera diferente, pudiéndonos adentrar, ¿verdad? Entonces vamos a platicar acerca de eso esta hermosa noche y lo vamos a figurar en la vara, ¿verdad? Dice la Biblia que la vara es un tipo de autoridad. Sin embargo,
cuando hablamos de vara, la mayoría de personas o mucha gente, ¿verdad?, que no tiene cierto conocimiento o ignoramos, ¿verdad? Esa es la palabra correcta, ignoramos, no tenemos, no sabemos, no lo sabemos todos, estamos aprendiendo. Pensamos que la vara es únicamente para corregir, ¿verdad?, para disciplinar en cierta manera, para golpear, pero recuerdo que hace algunos años, como les repito, platicamos acerca de ello y nos dimos cuenta que realmente la vara pues tiene diferentes usos. Fíjese que es tan así que dice la Biblia que cuando el Señor le dijo a su pueblo que iba a salir de Egipto, una de las cosas que le dijo a Moisés de cómo debía comer el cordero fue precisamente eso. Le dijo que tenía que comer el cordero, la Pascua, que ahora es nuestra Santa Cena, ¿verdad? Le dijo que la tenía que comer de pie, que la tenía que comer con las sandalias puestas en sus pies, que la tenía que comer, hermano, con ceñidos sus lomos, pero también la tenía que comer con la vara o el cayado en la mano. Esa traducción de vara, hermano, hay diferentes en la Biblia y vamos a platicar de algunas de ellas. Pero el Señor le dijo, tienes que tener el cayado, la vara en la mano a la hora de que comas el cordero. ¿Por qué? Porque la vara, usted sabe que la vara tipifica autoridad. Sin embargo, no es esa autoridad que lastima, es esa autoridad que golpea. No hay nada más lindo y más precioso, hermano, que someterse a una autoridad voluntariamente y no de una manera impuesta. Por eso es que la autoridad del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, no se imponen, ¿verdad?, sino que se exponen. Es la gente que, aunque a veces nos cuesta, porque hay cosas a las cuales definitivamente nuestra alma, nuestra carne, dicen no o están un poco renuentes, voluntariamente nos sujetamos, ¿verdad? Aunque nos cuestan en algunas áreas, nos sujetamos a la palabra del Señor y nos sujetamos a la autoridad que tenemos por encima de nosotros, ¿verdad? Hablando dentro de la iglesia. Y de esa misma manera también nos sujetamos a Cristo, que es nuestra cabeza en el caso de los varones, y Cristo pues estuvo sujeto siempre y está sujeto siempre a la cabeza, que es el Padre de la gloria, ¿verdad? Entonces, la autoridad no es una cuestión de imponer, de lastimar, de crear un gobierno déspota, un gobierno, se me va ahorita el nombre, esos gobiernos, hermano, horribles que han habido en Venezuela, Cuba, se me va ahorita el nombre de cómo es que se dice, pero comunista. No se trata de eso, sino que la vara en la palabra del Señor debe ser una ministración para nuestra casa. La autoridad es algo glorioso, bien utilizado, bien ministrado, sobre todo cuando las personas que están bajo nuestra autoridad se someten a ellas de una manera voluntaria, ¿verdad? Dice la Biblia que en las cartas de Pablo, no recuerdo la cita, pero si no más adelante la buscamos y la vemos, porque no la tengo acá, pero dice aún a las mujeres, ¿verdad? Que si ellas, dice que si los esposos, dice si el marido no está sujeto a la palabra, si es desobediente a la palabra, que ella se sujete a la autoridad y por su conducta casta, dice, sea ganado él y sea corregido por la misma palabra delante del Señor. Entonces, la autoridad es preciosa, hermano, pero no para ejercer un dominio en el cual siempre alguien quiere tener toda la razón, ¿verdad? Recuérdese que el poder absoluto es peligroso, es malo. Por eso es de que incluso dentro de las iglesias tiene que haber un presbiterio, un cuerpo de consejo, personas que puedan acuerpar a aquellos líderes, a aquellos pastores que están al frente. ¿Para qué? Para poder trasladarles cosas que quizás ellos no ven, ¿verdad? Y de esta manera deja de hacerse un gobierno absoluto, porque donde hay un gobierno absoluto, hermano, hay problema, puede haber fracaso, puede haber mucha rigidez, y nosotros lo hemos visto en lo secular y también se puede ver en lo espiritual. Quisiera que nos adentráramos rápidamente. Vamos a leer algunos versículos de la palabra y vamos a ver hasta dónde nos da tiempo hoy para que usted pueda captar
y llevarse por lo menos una administración esta hermosa noche. Vamos a leer en Números capítulo 17, vamos a leer del verso 1, vamos a leer hasta el verso 8 en la versión de las Américas, correcto. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para que cada una de las casas paternas, 12 varas de todos los jefes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara. Recuérdese que eran 12 tribus. Y escribirás el nombre de Aarón en la vara de Leví, porque hay una vara para cada jefe de sus casas paternas. Y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde me encuentro contigo. Y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará. Así disminuiré de sobre mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Habló pues Moisés a los hijos de Israel, y todos los jefes de ellos le dieron varas, una por cada jefe, según sus casas paternas. 12 varas con la vara de Aarón entre sus varas. Y aconteció que al día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví, oiga, de la casa de Leví, había retoñado y echado botones, y había producido flores y almendras maduras. Gloria al Señor. Entonces, es glorioso este pasaje porque habla de la autoridad que había en cada una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, representando una vara. La vara representa autoridad. Quiero resaltar nuevamente que la vara no necesariamente es para el maltrato. La palabra vara se traduce en la Biblia de diferentes maneras, pero en muchas versiones, por ejemplo, la vara se traduce como cayado, en otras se traduce como bordón, y eran instrumentos que se les daba un uso diferente al que se le daba a la vara. Por supuesto que la vara también es para castigar, porque Jehová, nuestro Padre, la ha usado y la ha extendido sobre su pueblo muchas veces. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que la vara es una administración. Ahora fíjese usted que cuando pasa esto, que el Señor le dice a Moisés que le pida una vara a cada uno de los jefes por casas paternas de las 12 tribus de Israel. Lo que había pasado es que antes de eso había habido una murmuración, una rebelión, y fue cuando Coré se levantó y hubo una mortandad de unos 14,000 israelitas murieron en ese entonces, porque había inconformidad en el pueblo y como que se estaba desvirtuando la autoridad dentro de los hijos de Israel, y se levantaba queja constante, porque ahí lo leímos, se levantaba una queja constante del pueblo para con Dios acerca del liderazgo de Moisés y de Aarón y de algunos otros más, me imagino yo, que le ayudaban, dentro de ellos los hijos de Aarón. Entonces viene el Señor y le dice: bueno, voy a escoger, porque recuérdese que lo que Coré quería hacer era hacer una división, ¿verdad? Una de las cosas que ataca fuertemente las casas es el espíritu de división, el espíritu de Coré, el espíritu de rebelión, el espíritu, hermano, de inconformidad. Cuando hay inconformidad dentro de una casa, dentro de un pueblo, seguramente va a haber una revuelta, seguramente va a haber rebelión, y obviamente, según la palabra, va a haber una mortandad. Entonces viene el Señor y dice: bueno, esta gente lo que necesita es que todos sean puestos a prueba, que cada quien tenga la oportunidad, y ellos van a darse cuenta que soy yo el que va a decidir a quién poner, quién va a tener autoridad dentro de. Por eso es que incluso esa vara, hermano, de Aarón, después es uno de los 3 elementos que está en el arca del pacto, donde se posaba la presencia del Señor. Usted se recuerda que ahí estaban las tablas de la ley, estaba el maná
y estaban también la vara de Aarón que reverdeció, que es esta misma, que retoñó. Ahora fíjese usted que en el último versículo que leímos, en el verso 18, dice: y aconteció que al día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, es decir, en el tabernáculo, en la casa del Señor, y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví. Si usted se recuerda, Leví era la tribu sacerdotal. Y esta vara de Leví había retoñado y echado botones, había producido flores y almendras maduras. Entonces aquí hay varias cosas que le quiero decir rápidamente para poder platicar de la primera vara. Primero es que Dios escoge, siempre le da la autoridad a alguien, a una casa donde hay sacerdocio. Tenemos que tener claro que en la casa tienen que haber sacerdotes, pero no sacerdotes de nombre, ¿verdad? Solamente porque a usted le digan: usted es el sacerdote de casa, a su esposo o a su esposa, o los padres de familia. Eso, bueno, eso es como decir que alguien es pastor, profeta, evangelista, apóstol o maestro, ¿verdad usted? Solo de título. No, tiene que haber un reflejo en esas personas de su ministerio. Tiene que haber, hermano, por lo menos tienen que haber medidas dimensionales del amor del Señor en ellos. De la misma manera, los sacerdotes se evidenciaban que eran sacerdotes porque la gente con que se juntaban, las restricciones que tenían. En una Santa Cena creo que platicamos de eso, que eran muy parecidas a las restricciones que tenían los nazareos. Esas mismas las tenían los sacerdotes, incluso no podían ir ni siquiera a un funeral. Se distinguían también por la forma en que vestían, por la forma en que hablaban, por la forma en que dirigían a su familia, muy diferente a como lo hacían los demás israelitas. Por ejemplo, Jeremías, él venía de la tribu de Leví. El Señor lo llamó a ser un profeta, rompió el molde con Jeremías, pero realmente Jeremías había sido enseñado desde pequeño a que él en algún momento iba a tener que hacer el sacrificio por el pueblo de Israel. Y usted sabe que habían 24 órdenes sacerdotales y se iba ministrando en cada hora del día sacrificio, etcétera. Pero no vamos a hablar de eso. Lo que quiero decirle es de que cuando el Señor va a dar autoridad, se la da a la casa donde hay sacerdotes. Recuérdese que nosotros no somos levitas. La Biblia dice que si somos el Israel espiritual, ¿verdad? Si somos pueblo de Dios, pero nosotros venimos según el orden de Melquisedec, ¿verdad? El cual pues habilitó al mismo Cristo de la gloria, era el mismo en otra visitación. Entonces, la autoridad va a ser delegada a una casa donde hay sacerdotes. Aarón venía de la tribu de Leví, era levita. De hecho, Aarón era sacerdote y sus hijos. Hemos leído en otros pasajes en anteriores ocasiones, os he enseñado de que a él fue al que el Señor llamó juntamente con Moisés para poder bendecir y hacer el trabajo sacerdotal dentro del tabernáculo. Ahora, hay algo más. Y sigue diciendo ahí, la vara de Leví había retoñado. Esto quiere decir, hermano, que cuando ellos dieron las varas, esa vara y pusieron sus nombres, esa vara había sido cortada de una rama. Por eso es que cuando usted le hace un poquito de zoom al pasaje, se da cuenta que cuando usted busca la palabra vara, no se traduce solamente de una manera, porque también se puede traducir como rama, ¿verdad? Incluso hay algunas traducciones que lo traducen dentro de su diversidad de maneras de traducirlo, valga la redundancia, lo traducen como tribu, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero dice que había retoñado. Eso quiere decir que la vara ya no tenía vida, a saber cuánto tiempo había sido cortada cada vara que había pasado, incluyendo la de Aarón, y habían puesto su nombre. Y pues era un pedazo de madera, ¿verdad? Que obviamente tenía que haber venido de un árbol, pero que ya no tenía vida. Entonces, cuando el Señor le dice a Moisés que ponga esas varas, la vara de Aarón retoña. Y cuando hablamos de retoñar, estamos hablando, amado hermano, de oportunidad, ¿verdad?
Mire, cuando el Señor restaura, cuando el Señor edifica, cuando el Señor da autoridad en la casa, de la manera en que se lo estoy diciendo, la administración de la vara también es una especie de retoño, de oportunidades en la casa. Hay mucha gente que a la primera de cambio, ¿verdad? Cuando tiene problemas, lo primero que dicen, sobre todo los recién casados, ¿verdad usted? Lo primero que dicen es: mejor me voy a divorciar. Entonces, ¿para qué se casó? Y toda la gente lo primero que hace, hermano, mire, yo he conocido infinidad de personas que cuando las cosas se ponen difíciles, en lo primerito que piensan es en la separación. Y a veces tienen 6 meses de casados, hermano, 1 año, año y medio. Y en lo primero que piensan, cada vez que hay un problema, es que cada quien tome su rumbo y se separan, ¿verdad? Ya aparecen artistas de Hollywood que se casan hoy y se divorcian mañana. La Biblia dice que el que se casa es para toda la vida, hermano, ¿verdad? Tenemos que llegar a envejecer y poco a poco ese amor que empezó, hermano, fresco como el vino, ¿verdad? Se tiene que ir añejando, se tiene que ir haciendo más fuerte, pero eso lo vamos logrando a manera de las mismas circunstancias, desavenencias, vicisitudes de la vida. Entonces habla de retoño. Ha echado botones y había producido flores y almendras maduras. Esto, hermano, cuando usted ve esto y lo compara con los racimos y los frutos que habían en el candelero de oro, se da cuenta que hay mucha similitud. La Biblia habla de que el candelero de oro estaba hecho de 7 brazos y en cada brazo tenía un racimo y en cada racimo tenía 3 elementos, ¿verdad? Había una flor y había de almendro y habían frutos de almendro en él. Entonces, cuando la vara de Aarón retoña, lo que nos está dando a entender también es que había la vara que retoña, al que le dan autoridad, tiene que tener palabra. Y la palabra trae madurez, ¿verdad? Entonces la autoridad, la administración de la autoridad se tiene que administrar con madurez. Por eso fue que esa vara retoñó, pero también trajo fruto, también trajo flores y trajo almendras. Las almendras, mire lo que dice, importante lo que dice el versículo bíblico, porque dice que trajo almendras maduras. No era un fruto recién nacido, sino que eran almendras maduras. Eso habla de alguien que ha procesado la palabra y que sabe cómo ejercer autoridad dentro de su casa, ¿verdad? Eso tiene que ser desde la cabeza, que es el sacerdote, y luego la mamá. Eso quiere decir que cada quien tiene que conocer según la palabra, cuál es su desempeño dentro de la casa, ¿verdad? Porque si no, hermano, se puede volver un gobierno déspota por parte del padre, por parte del esposo. Se puede volver algo terrible en la casa, pero también se puede volver algo terrible si gobierna la mujer, porque entonces estaríamos hablando de un gobierno jezabélico, ¿verdad? Donde la mujer gobierna la casa, algo que se ha puesto muy de moda en este tiempo por el mismo tema de que pues la igualdad de derechos en cuanto a mujer y hombre. Pero eso es otro tema, perdón. Muy bien, con este orden de ideas y platicándole acerca de la vara de Aarón, la vara sacerdotal, que es la vara que le están dando a usted, que tiene que llevar implícito por lo menos entre 7 y 12 varas. Yo he encontrado 7. De repente vamos a platicar de más de ellas, porque aquí dice que habían 12 varas. Y usted sabe que el número 12 en la Biblia tipifica gobierno, ¿verdad? Eran 12 columnas, eran en 12 tronos, ¿verdad? En 12 sillas se vas a sentar para juzgar al mundo los apóstoles. El Señor obviamente tenía 12 apóstoles cuando vino y puso su gobierno sobre la tierra, ¿verdad? No era su reino de este mundo, pero sí estableció su gobierno por medio de 12 discípulos a los cuales dejó, y hasta el día de hoy esa palabra nos alcanzó, etc. Entonces vamos a estar platicando de alguna de ellas. Muy bien, déjeme platicarle de la primer vara, y hoy no le traje diapositivas, hoy se lo voy a platicar hablado. Esto para que vayamos variando y no nos acostumbremos solo a un tipo de método, ¿verdad? La primera vara que le quiero platicar, que no es la que se traduce en el verso que acabamos de leer, pero que quise empezar con esta porque es la primera que aparece en el diccionario Strong. Es la vara maquel, que es del hebreo 47:31. Maquela, de una raíz
que no se usa, pero significa, oiga lo que significa maquel, significa germinar, germinar, germinar. Esa es la primera traducción que tiene. Después aparece retoño, aparece brote, es decir, vara con hojas o para caminar, dice la traducción de la concordancia Strong. También dice golpear, guiar, adivinar, bordón, cayado, dardo, palo y vara. Eso es la vara maquel. Entonces, quisiera que pusiéramos Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 6, vamos a leerlo en la Reina Valera 60, porque yo lo que necesito es que usted vea que la autoridad, mire pues, ¿cómo se lo pudiera decir? La autoridad no es solo que le digan a usted, usted tiene la autoridad, sino que tiene que haber algo que lo represente a usted, y eso es el sacerdocio. Hubieron 11 varas más, y el Señor hizo que retoñara únicamente la vara de Aarón. ¿Por qué? Porque era una vara sacerdotal, era una vara que tenía conocimiento, era una vara que tenía madurez, era una vara que tenía, hermano, tenía palabra, etcétera. Podemos hablar de muchas cosas acerca de ello, que están ahí escondidas en figura. Por eso le hablé incluso del fruto que da, que es de madurez. La autoridad se tiene que ejercer, se tiene que ministrar con madurez. Aún cuando las personas que están debajo de ella lo hacen voluntariamente. Porque recuérdese que hay personas que se sujetan a cierta autoridad, pero no voluntariamente, sino que solo se sujetan como principio. Pero creo que de alguna manera podría el Señor pues bendecir, ¿verdad? Pero no es lo mismo que hacerlo con el pleno conocimiento y hacerlo de una manera agradable, de una manera voluntaria, y no solamente porque es una orden, porque es un principio, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis dice de la siguiente manera: si usted es sacerdote, tiene las características de un sacerdote, tiene que tener autoridad en su casa, hombre y mujer. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Qué glorioso ese texto. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren en 3 versículos qué profundidad escribe el apóstol Juan, hermanos. Realmente dan ganas de hablar de todo lo demás, pero como de lo que estamos hablando es de los sacerdotes, lo que quiero explicarle es que desde que el Señor le da la revelación al apóstol Juan y habla a las 7 iglesias, que nos está hablando obviamente a nosotros también, que somos parte de esas 7, que al final de cuentas es una sola, pero que solo un remanente se va a salvar de ellos. Entonces Él nos habla a nosotros y habla ahí que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Por lo tanto, tenemos autoridad delegada como sacerdotes para poder tener esa autoridad de vara en nuestra casa. Pero hoy vamos a hablar de la administración de la vara maquel. ¿Qué es lo que hace la vara maquel? Fíjese que una de las traducciones es que dice que retoña. El retoño es como cuando, bueno, hay diferentes maneras de retoñar, ¿verdad? Porque por ejemplo, hay palitos que se secan completamente por falta de agua. Hay otros que al cortarlos, al podarlos, pues también retoñan. Y hay otros que retoñan cuando se les hacen injertos. Podríamos hablar de muchas maneras. Pero lo que quiero decirle es que cuando se retoña, cuando habla de retoñar, estamos hablando de un árbol que propiamente yo quiero pensarlo así, o de una planta que ya no está dando hojas, que no está dando fruto, que no está dando flores, que no está dando lo que la vara de Aarón que reverdeció estaba dando. Y lo damos por muerto.
Fíjese que, solo para ponerle un ejemplo, cuando el Señor llama a Oseas, que era un profeta, que era un pastor, el Señor le dice: ve y toma de una de las hijas de Israel que peca y la haces tu mujer. Bueno, y Oseas va y la toma y la hace su mujer, y al poco tiempo la mujer se va y lo hace quedar muy mal. Luego vuelve a decirle: ve y tómala nuevamente con todos sus hijos, etcétera, y la vuelve a tomar. Creo que ahí todavía no son hijos, pero la vuelve a tomar y la muchacha se vuelve a ir, hermano. Por tercera vez da una oportunidad más y le dice: ve, y ahora ya no solo la tomes, sino que cómprala, y le dice cómo es que tiene que comprarla con lo que tiene que pagar, que es plata y es cebada. Y Oseas va y lo hace. Lo que quiero exteriorizar es que el Señor le dice: yo quiero que lo hagas, porque así es como esa figura que yo estoy poniendo en ti, y esa mujer que fornica, que adultera, le dice después, porque se vuelve fornicaria y también adúltera. Así me siento yo con mi pueblo, mas yo he ido tras ellos y les he dado oportunidades, les he dado renuevos, les he dado oportunidad de retoñar, al punto que de último le dice: para que ya no se vuelva a ir, ya no solo la tomes, sino que cómprala. Y eso fue lo que hizo nuestro Dios cuando mandó a Jesucristo. Nos compró a nosotros como a su esposa y nos dio la oportunidad, después de ser una rama seca, hermano, algo que no servía para nada, nos dio la oportunidad, nos injerta en el olivo, en Él mismo, y nos da vida. Y entonces nosotros retoñamos y empezamos a dar fruto. Nos dieron esa oportunidad. Entonces, la vara Maquel es una vara que ministra oportunidades en la casa, oportunidades para tus hijos, oportunidades para nuestras esposas, para nuestros esposos. No a la primera de cambio condenemos, y no te canses de dar oportunidad, de dar oportunidad, de dar oportunidad, porque sabe el Señor que la administración de la autoridad de esta vara es importante. Ahora fíjese que otra traducción de esta vara es germinar. Esa es la primera traducción que aparece, germinar. Ahora yo quisiera llevarlo a usted: ¿qué es lo que hace germinar? ¿Y por qué esta vara aparece como germinar? Es decir, que cuando nosotros ministramos la autoridad de la vara Maquel, lo que estamos haciendo es ministrar algo que haga germinar nuestra casa. Quiero que me acompañe rápidamente a Isaías 55. A Isaías 55. Verso 10, y vamos a leer hasta el 11 en la versión de las Américas. Esta vara es interesante, es preciosa, hermano. Espero que nos deje muchísimo esta hermosa mañana. Dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar. ¿Qué es lo que hace germinar entonces? El agua, porque al final la nieve es agua, ¿verdad? En un estado sólido, pero que cuando le pegue el sol, hermano, o le echan un poco de sal, se deshace, se vuelve líquido, es agua. Entonces dice: así como, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace germinar? El agua. Agua es igual a palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, lo que hace germinar es el agua, y el agua es igual a la palabra. Ahora, si la vara Maquel quiere decir germinar, entonces podríamos decirlo de esta manera: agua es igual a palabra, y palabra es igual a vara. Y si no al revés, ¿verdad? Vara sería igual a germinar, germinar sería igual a agua, y agua sería igual a palabra. Entonces, la administración de la autoridad de la vara Maquel es nada más y nada menos, hermano, que la administración de la propia palabra del Señor en nuestra casa. Cuando nosotros ministramos autoridad con esta vara, lo que estamos ministrando es la palabra del Señor.
¿verdad? Ministrando la palabra del Señor. Eso es ministrar autoridad en nuestra casa. Esa vara ministra esa autoridad. Cuando, hermano, hay escasez, ministremos la palabra a nuestra familia. Su palabra dice, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni su simiente que mendigue pan. Su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Cuando venga la enfermedad, hermano, que puede venir, tenemos que irnos al mismo libro de Isaías, capítulo 53, donde dice que por sus llagas nosotros fuimos sanos, ¿verdad? Cuando sintamos, hermano, que estamos desprotegidos, que nadie es con nosotros, cuando te deja todo el mundo, ministremos autoridad en nuestra casa y levantemos a nuestra familia con el Salmo 91, por ejemplo, que dice que el que habita bajo las alas, ¿verdad?, del Omnipotente, ahorita se me va, se lo estoy parafraseando. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad?, morará bajo las alas del Omnipotente. Y todo ese salmo habla de protección. El Salmo 23, ¿verdad, hermano?, que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, etcétera. Entonces es la administración de la palabra, pero no de una manera solo hablarla, hermano, sino que muchas veces la misma palabra nos confronta a nosotros a ser distintos en nuestra casa. A nuestra función en nuestra casa. Entonces la vara Maquel es la vara que ministra la palabra del Señor en nuestra casa. No ministra criterio. Mire qué importante es la autoridad en la casa, porque hay mucha gente que quiere ejercer autoridad según su propia conveniencia, ¿verdad?, o según su propia convicción, y debemos de ser la palabra. Por eso, hermano, la palabra del Señor, la escritura, ese pan bajado del cielo que se hizo letra, que es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que quedó plasmado en 66 libros, no está comprometido con nadie, no está vendido con nadie, es imparcial. La palabra del Señor nos guía a todos y nos dice a todos qué es lo que debemos y no debemos de hacer. Entonces, la vara Maquel es la administración de la palabra del Señor. Cuando ejerces autoridad o cuando ejerzamos autoridad, no le impongamos, expongamos la palabra. Aunque de repente parezca que somos religiosos, ¿verdad? La Biblia dice que no. Nuestro manual de vida es la palabra del Señor. Así como existe un manual de vuelo, ¿verdad usted? Para los pilotos, cuando algo falla, rapidito van a buscar en el manual, en la misma emergencia buscan para no estrellarse, ¿verdad? Los automóviles, sé que muy poca gente lo hace, pero traen su manual del conductor, ¿verdad?, para saber qué es lo que hay que hacer cuando el vehículo está en buenas condiciones y cuando falla. Todo tiene un manual. Pues nosotros, como seres humanos, como cristianos, hijos de Dios, también tenemos un manual que se llama palabra de Dios, que se llama escritura, que se llama Biblia, que es el logos, pero que se tiene que hacer rema en nosotros. Gloria al Señor. Esa palabra retoñar, porque habla de germinar, ¿verdad? Y al germinar, pues nace, da vida. La vara Maquel es la administración de la palabra en forma de lluvia para que nuestra casa germine, para que nuestra casa retoñe, para que nuestra casa dé fruto. Esa palabra retoñar es del Hebreo 6509. Así se dice, con tilde en la última A. Es una raíz primaria, eso es retoñar, y quiere decir literalmente llevar fruto, aumentar, crecer, fértil, fructífero, fructificar, dar fruto, multiplicar, producir, retoñar. Entonces, si la administración de la vara Maquel viene a nuestra casa, es la administración de la palabra. La palabra lo que hace, según Isaías 55:10, es hacer que la tierra, que nosotros, cuando esa palabra cae, esa semilla, como la que salió a tirar el sembrador, ¿verdad?, esa tierra que cae en tierra fértil, que germine y traiga mucho fruto. De repente nuestra casa no ha fructificado mucho, no ha retoñado, no ha traído fruto, no ha crecido, no ha aumentado, no se ha multiplicado, porque no hemos ministrado la vara Maquel. Y esa es la primera vara que yo quisiera que nosotros pusiéramos en práctica en nuestra casa, porque es necesario, hermano. Por eso es de que, cada quien sabrá, pero por ejemplo los sacerdotes, hermano, eran
personas que tenían que conocer de la palabra del Señor. Tenían que saber de lo que estaban haciendo. Tenían que cantar salmos. Tenían que sabérselos. Tenían que conocer del ritual. Si tú eres sacerdote realmente, como los que dice Apocalipsis capítulo 1, que nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos que saber que tenemos que conocer de la palabra. Tenemos que entender, mejor dicho, en vez de saber, tenemos que entender que tenemos que ser conocedores de la palabra. No para tener 1000 textos en la mente únicamente, sino que para que nosotros con raciocinio celeste, por medio de la palabra, nosotros podamos dirigir el timón de nuestra casa. Por medio de la palabra del Señor Jesucristo, porque de repente nuestra casa no ha dado, y no me refiero únicamente a lo material, ¿verdad? Puede ser que en tu casa se esté manejando rebeldía, se esté manejando insensatez. Conozco algunas familias que están pasando por situaciones difíciles, incluso con sus hijos. Puede ser que esto sea porque no se ha ejercido la vara maquel. Recuérdese que la vara maquel, la palabra tiene autoridad por sí sola. Cuando sale de nuestra boca y la ministramos, la palabra va a hacer su efecto. Va a hacer su efecto en nuestra casa. Entonces lo que hay que estar ministrando constantemente en nuestra casa son los principios de la palabra del Señor. Hablemos palabra en nuestra casa. Ministremos palabra. Mire lo que dice Job capítulo 14, versos 7 al 9, versión de las Américas. Entonces, es la palabra la que produce crecimiento. Por eso es de que cuando leímos en el libro de Números, leímos que la vara de Aarón retoñó, dice que traía almendras maduras. Traía botones, flores, los elementos que están en el candelero de oro que tipifican la palabra del Señor, los 66 libros, ¿verdad? Porque ese candelabro tiene 66 frutos maduros. Madurez habla de palabra, habla de conocimiento. Dice Job 14:7, vamos a leer al 9, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado. Oiga, hermano, incluso lo que ya está desechado de repente, que volverá a retoñar, dice. Y sus renuevos no faltarán. ¿Qué es el renuevo? Cosas nuevas. Cosas nuevas. Cosas nuevas. Aquí cantamos, creo que ese himno que entonamos, creo que está en Lamentaciones, si no estoy mal, que lo hemos cantado, que es de un hermano que dice que sus renuevos son para nosotros y que mande la lluvia, ¿verdad? Que abra los cielos y que mande sus renuevos, porque los renuevos son cosas que no hemos visto, cosas nuevas, diferentes para nuestra casa. Y sus renuevos no le faltarán. Verso 8. Aunque envejezcan, oiga, esto habla de repente de casas, de matrimonios que tienen ya un bastante caminar y han envejecido, pero que tienen cimiento. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua, dice el verso 9. Si ponemos el verso 9, por favor. Al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Mire qué impresionante, mire lo que hace el agua. Y hablamos que el agua es igual palabra, y palabra en este caso es igual a la vara maquel. Dice al olor del agua. Incluso nosotros, hermano, cada uno individualmente en nuestra casa, leamos palabra. En momento que estemos adorando, que hagas tu culto racional secreto, declara palabra en tu casa. Y aún aquellos que están durmiendo o que en ese momento no la están escuchando, eso sería como mandar un olor, ¿verdad? Fragante, y al olor del agua vamos a hacer despertar los renuevos para nuestra casa, y como una planta joven, aun cuando ya tengamos mucho tiempo de tener una casa, un matrimonio, hijos grandes quizás, o tenemos ya bastante caminar y las cosas se han
dificultado en algún momento, porque eso pasa. Mire, se sale de un problema a veces y se entra otro, y se entra otro, y se entra otro, pero eso es para crecimiento, eso es al final para bendición. Pero aún cuando hemos pensado que ya no hay solución, sí la hay. Sí la hay, porque dice que al olor del agua, no digamos si le ministramos el agua de la palabra pura a nuestra casa, tiene que retoñar, tiene que reverdecer, tiene que traer sus propios renuevos, y como una planta joven, aún el amor que hubo hacía muchísimos años, o el amor, si no tienes muchos años de casado, que hubo al principio cuando eran novios, ese amor tiene que regresar, hablando de matrimonio y hablando de familia, esposos, hijos, padres, también tiene que regresar, tiene que haber un renuevo, tiene que haber algo para nosotros. Entonces la administración de la vara Maquel es la administración de la palabra del Señor. Algunos de los beneficios, le voy a mencionar, por lo menos solo le voy a mencionar 3 de la administración de la vara Maquel. La vara es autoridad. El Señor le dijo cuando Jacob salió, imagínense que cuando Jacob salió y se fue, dice que él mismo lo cuenta, y él dice: Señor, yo te agradezco tanto, porque cuando salí de acá solo salí con la vara en mi mano para cruzar este Jordán, y hoy que he regresado, pero llevaba autoridad. He llegado a tener 2 campamentos. Cuando Moisés estaba, hermano, y liberó al pueblo de Israel, el Señor lo primero que hace es que cuando se presenta delante de los hechiceros, porque hay varas falsas, ¿verdad? Hay varas falsas, de eso vamos a hablar más adelante. Pero le dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, pues échala al suelo. Y se convirtió en una serpiente, y luego le dice: tómala por la cola. Y usted sabe toda la historia. Cuando está frente al Mar Rojo, le dice, Moisés se pone a orar y le dice: no, es tiempo de orar, no es tiempo de interceder, es tiempo de actuar. La autoridad es el momento de hacer vida aquellas cosas que están escritas en la palabra, por lo menos en esta vara Maquel. Y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, pues extiéndela. Esta noche el Señor te dice en tu casa: ¿qué tienes en tu mano? La vara Maquel. La vara Maquel es la vara de la palabra del Señor, pues extiéndela. Si estás falto de sabiduría, pídela. Si necesitas aprender, busca con quién aprender. Y sigue aprendiendo palabra del Señor. Sigue aprendiendo, que el Señor ponga ese pasaje precioso que dice que así como el ciervo brama por las aguas, pero no es por el agua literal, sino que así brama mi alma, es por la palabra de vida. No es por el agua literal, sino porque es por el agua de la palabra. Que ese versículo caiga sobre tu vida y tengas sed del conocimiento de la palabra del Señor, para poder ministrar esa vara Maquel en tu casa. Efesios capítulo 5, versos 25 y 26. Efesios 5, 25, 26, versión de las Américas, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es un verso muy conocido, ¿verdad? Pero el verso 26 dice: ¿para qué? ¿Para qué se dio por ella? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, la vara Maquel, cuando se ministra la vara Maquel en nuestra casa, se purifica y se lava nuestra casa. Es uno de los beneficios gloriosos de ministrar. Yo no lo quiero enfocar ahorita hacia la esposa únicamente, que somos nosotros, ¿verdad? Y que pues a nosotros nos mandan que por medio del amor, etcétera, sino que lo que yo quiero que usted vea, que el agua de la palabra purifica, lava toda contaminación que pueda haber en tu casa, sea que entró por redes sociales, por series televisivas, por música que no se debe escuchar, por prácticas que no se deben de realizar en nuestra casa, por cosas que se realizan y permites que hayas permitido en algún momento que se realicen en tu casa, que sean externas, ¿verdad? Pero que en algún momento accesaron a tu casa. Recuérdate que la administración de la autoridad con la vara Maquel va a purificar, va a lavar nuestra casa. Ese es uno de los beneficios. Número 2, Salmos 23, 1 y 2. Esto lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60. Este es un salmo glorioso de David que usted y yo conocemos muchísimo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a
junto a aguas. El agua es palabra. Palabra es vara. Y es lo que nos hace germinar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Otro beneficio, hermano, de ministrar la vara maquel en tu casa es que vas a traer reposo. Va a haber reposo en tu casa. Miren, no hay cosa más sabrosa ¿sí? que reposar. Porque está científicamente comprobado que el dormir no es descanso, no es reposo, ¿verdad? Hay gente que duerme pero no reposa. Al contrario, quizás cuando duermen es cuando más angustia tienen en su corazón. Tienen más tranquilidad cuando están despiertos que cuando duermen. Pero la Biblia dice que las aguas traen reposo. En aguas de reposo, la palabra de vida, la administración de la palabra, de la vara maquel, de la autoridad maquel en nuestra casa, esa administración de esa vara que sirve para guiar, que sirve para caminar, dice que es una de las traducciones, vara con hojas, con fruto, que sirve para, porque las hojas ¿para qué sirven? Para dar sombra. Un árbol con hojas trae sombra. Es para caminar sin cansancio, ¿verdad? Porque la sombra lo que hace es cubrirnos del sol que fatiga, del sol que cansa. Y usted lo puede revisar después en su casa despacio. La vara maquel es una vara con hojas. Para caminar, dice ahí específicamente. Entonces esa vara hace caminar, pero también hace que reposemos. Ministra la palabra del Señor. La vara maquel es reposo. Número 3. Aunque le voy a leer, vamos a ver, sí, Mateo capítulo 11, 28, versión de las Américas. Vamos a leer al 30. Quise ponerle este pasaje porque este es un llamado ministerial. Lo podemos entender como un llamado ministerial, también lo podemos entender como un llamado hacia la iglesia individualmente y también, o sea, personal, ¿verdad? Cada persona en una iglesia, y también lo podemos entender como un llamado sacerdotal. Dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar, dice. El verso 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ahora, cuando usted va y busca la palabra yugo, mire hermano, yo me tendría que detener aquí muchísimo para explicarle cómo era que enyuntaban los israelitas y cómo eran que ponían yugo. Pero el yugo es algo que regía a los bueyes para poder caminar, para poder hacer los surcos. El apóstol Pablo habla en una de sus cartas, no pondrás bozal al buey que trilla. Y después él hace la pregunta, ¿será que Dios está hablando de los bueyes o está hablando de nosotros? Dice él. Y pues él mismo contesta, está hablando de nosotros. Entonces, cuando hablamos de yugo, estamos algo que nos rige, lo que nos rige es la palabra. Si queremos reposo para nuestra casa, ministremos la palabra. Ministremos la palabra, pongamos el yugo de la palabra sobre nuestra familia en forma de agua, en forma de palabra, en forma de vara de autoridad maquel, para que encontremos descanso para nuestras almas. La tercera, Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8. Eso lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60. Esta administración de la vara maquel es precioso, hermano, porque es la administración de la palabra. Quizás es la que a mí más me gusta, porque ministra la palabra del Señor y eso es glorioso. La palabra del Señor nos protege, nos levanta, nos fortalece, nos trae reposo, nos trae todo lo que necesitamos a nuestra vida. Es un pan espiritual. Por eso es que la autoridad, vuelvo a resaltar, no es mandar. La autoridad no es mandar, no es decir anda a hacer esto, anda a hacer aquello. Ay, como aquel tiene la autoridad, él puede hacer lo que quiere. No, porque una verdadera autoridad es una autoridad que reconoce a otra autoridad que está arriba de él. Si no, estás desautorizado. Por eso es que dice que sobre toda gloria es puesto un dosel. ¿Por qué? Porque si no se vuelve una autoridad absoluta, y una autoridad absoluta es una autoridad mala. Entonces una autoridad verdadera es aquella que siempre tiene una autoridad encima de él o de ella.
Esa es una verdadera autoridad. Mire este otro beneficio. Jeremías 17:7, vamos a leer el 7 y el 8, versión 60. Bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Que esa palabra caiga sobre nosotros hoy. Porque será como árbol plantado junto a las aguas. Que entonces, ¿qué es lo que traen las aguas? Traen confianza. La palabra trae confiabilidad, trae fe. La administración de la autoridad por medio de la vara Maquel trae fe. Que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, dice, hermano. Gloria al Señor por esa palabra gloriosa. Ministremos la vara Maquel en nuestra casa. El ministrar la autoridad Maquel en nuestra casa es ministrar confianza en Dios. Bienaventurado el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Es como un árbol plantado junto a las aguas, junto a la palabra, que extiende sus raíces para seguir absorbiendo la palabra. Y en año de sequía no se afligirá porque esa palabra lo va a sostener. Y su hoja siempre va a estar verde y no va a dejar de dar fruto. Salmos capítulo 1, verso 1 al 3, Reina Valera 60 también. La administración de la vara Maquel es la administración de la autoridad y esa autoridad es la palabra del Señor. Dice el Salmo 1, este es un salmo precioso también, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que dice en la palabra, en la ley de Jehová está su delicia. Un verdadero sacerdote tiene su delicia. Para que le den esa vara Maquel, tiene que tener su delicia en la vara, en la ley, en la palabra del Señor. Para que te den esa vara, te tienes que deleitar en su palabra. Y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Otra vez, mire, la palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Gloria al Señor. Qué bendición. Espero que esta noche, hermano, usted haya recibido de la palabra del Señor esa vara que proféticamente recíbela en tu casa, recíbela en tus manos. Dile, Señor, yo quiero la vara Maquel, esa autoridad que es ministrar tu palabra. Esa vara es un tipo de agua. Esa administración de esa vara Maquel es la administración del agua que hace que germine nuestra casa, que dé fruto, que todo lo que haga prospere, que retoñen, que hagan renuevos, que hagan nuevas oportunidades, que aún, hermano, cuando se dé por muerto el árbol, que sus raíces se sequen y que el tronco se seque entre el polvo, dice, al olor de la palabra. Lo que se ha dado por muerto en nuestra casa. Al olor de la palabra, cuando empieces a declarar la palabra de vida y empieza a llegar esa palabra a aquellas cosas que están muertas, quizás en tus hijos, quizás en ti mismo, quizás en tu cónyuge, al olor de la palabra van a tomar vida nuevamente y va a haber un renuevo, va a haber una nueva oportunidad para nuestra casa, para nuestra familia. Dile al Señor, recibe esa vara esta noche en el nombre de Jesús proféticamente, la vara que retoña, la vara Maquel, que es para ministrar el agua purificadora de la palabra, el agua que trae fe de la palabra, el agua que trae confianza de la palabra. El agua, hermano, que trae reposo, que te trae descanso. La palabra trae descanso. Quizás hemos estado afanados, atribulados, problemados en diferentes cosas en nuestra casa, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Hermano, de que está esta enfermedad, pero el Señor te ha guardado. Y si te has enfermado, el Señor ha tenido cuidado de ti. Y si no, como decíamos en aquel corito antiguo, ¿verdad? Usted que nosotros lo cantábamos mucho. Yo me recuerdo que era de los que cantábamos cuando
empezamos, no esta iglesia hace 18 años, sino que cuando empezamos en otra iglesia que decía, yo le alabo con mis manos y le alabo con mis pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma, y si me falta el alma, es que ya me fui con Él, ¿verdad? Entonces, Él ha tenido cuidado de nosotros, aun cuando ya no podamos estar en esta tierra, Él va a seguir teniendo cuidado de nosotros y nos va a dar reposo, descanso, confianza, fe en todo momento. Así que esta hermosa noche, yo proféticamente te entrego en tus manos la vara Maquel, la vara que ministra el agua que hace germinar, que ministra el agua de la palabra, que purifica, que limpia, que hace dar fruto, que trae renuevos, que hace que las hojas estén verdes, que hace que todo lo que hagamos prospere. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Bendecimos, Señor, tu iglesia, tu pueblo, tus hijos. Yo bendigo sus casas, Señor, y esta hermosa noche proféticamente depositamos en sus manos, así como el Señor lo hizo. Esta noche el Señor te recuerda que eres sacerdote, no de nombre, sino que necesitas vara en tu mano. Padre de familia, madre de familia, esta noche el Señor te recuerda en Apocalipsis capítulo 1, verso 4, que eres sacerdote y que un sacerdote necesita vara, pero necesita una vara Maquel, una vara que tenga palabra, que tenga conocimiento de Dios, que tenga madurez, que tenga almendras maduras. La madurez la trae la palabra del Señor. La trae la palabra del Señor. Yo deposito en tus manos esta hermosa noche como sacerdote del Señor. Deposito en tus manos esa vara gloriosa de la palabra del Señor para que ministres autoridad, pero esa autoridad ministrada por medio del agua de la palabra, y que tu familia reciba lo que necesita. Yo no sé cuál sea tu necesidad, cuál sea tu carencia, pero estoy seguro que el agua que purifica, el agua que lava, el agua que trae renuevo, el agua que reverdece, el agua que da vida aún a aquella raíz que está muerta, el olor, dice su palabra, aún al olor del agua, ese tronco tomará vida, ese árbol tomará vida. Así que toma vida esta noche y dale vida a los tuyos por medio de la administración de la vara de la palabra, la vara del agua que trae ministración, que trae renuevos. Dile: Señor, yo voy a ministrar tu palabra. Yo bendigo a tus hijos en sus casas, que tomen esa palabra, Señor, que tomen esa vara para ministrar su casa, y que de hoy en adelante podamos todos juntos. Yo ministro mi casa también, Señor, con tu palabra. Que nos dejemos, Señor, gobernar por tu palabra, por la vara Maquel, por la administración del agua de tu palabra que purifica y trae vida. Te damos gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno en sus casas. Tú los conoces. Yo les bendigo por nombre. Y te pido, Señor, que nos ayudes y que nos sigas bendiciendo. Te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera y nos habla a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Espero que usted haya sido edificado esta hermosa noche. Le bendigo en el nombre de Jesús, y tome esa vara de autoridad en sus manos, esa vara Maquel. Que el Señor le bendiga y que descanse. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ...2021... Año del amanecer.
Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones.